Perdón, chicos. Aquí están. Ok. Entonces, les pongo aquí la primera. Obviamente ustedes ya podrán suponer cuál es la pregunta. Y tenemos, expuso sobre cómo las células obtienen energía. Perdón, obtienen la energía necesaria para funcionar. Punto y coma. Sí, coma, de la nutrición celular. Yo creo que esta, por ejemplo, si la consideramos únicamente por aspectos auditivos, que ustedes hacen mucho eso, de si se escucha bien o si se escucha mal, luego podrán identificar la consideración sobre esto, ¿no? Quiero pensar. Eh, la segunda, que sería nuestro inciso B, dice, en el brindis resultó imposible añadir algo más a sus palabras. Sin embargo, lo dijo perfecto. Y la última. No obstruya el paso. En otras palabras, no estacione su coche enfrente de mi zaguán. ¿Qué opinan de esta? Aquí habría que considerar que tenemos segmentos marcados en negritas y obviamente los segmentos marcados en negritas pues son en concreto los nexos, ¿no? Que puede ser ese así, que puede ser este sin embargo y que puede ser este en otras palabras. Está sencilla esta, ¿no? Ajá, efectivamente, ¿no? La primera podría ser correcta, Rodríguez, si tuviéramos un cómo, ¿no? Si ahí agregáramos un cómo y obviamente eliminamos esa coma, podría ser correcta. Expuso sobre cómo las células obtienen la energía necesaria para funcionar, así como de la nutrición celular, ¿no? Entonces, entenderíamos que expuso de dos cosas, tanto de una como de la otra. Entonces, más que ser un aspecto, tú pusiste por aquí referiste a lo explicativo, más que ser un aspecto explicativo, podría ser más un aspecto de suma de información, si lo notas, ¿no? Con este así como tendría que ser más como suma de información. Entonces, porque nos dice, expuso de esta cosa y también de esta otra cosa, ¿no? Entonces, esa sería más la relación adecuada que podríamos observar en el inciso C. Perdón, como una relación copulativa o de suma de información, si es que lo alcanzan a notar, ¿no? Agrego una característica a otra o una idea a otra de forma concreta, ¿no? En el inciso B, para los que están preguntando, la relación sería, en el brindis resultó imposible añadir algo más a sus palabras, sin embargo, lo dijo perfecto. Pues no hay una oposición real ahí, ¿no? ¿Qué tendría que ser ahí más bien? Algo más bien causal, ¿no? Tendríamos que hablar de la causa por la que no, o por la que resultó imposible añadir algo más a sus palabras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causa de que resultara imposible añadir algo más? Pues que lo dijo perfecto, que así como lo dijo ya estaba bien y que realmente no había nada más que añadir. Un poco esa es como la idea o la expresión que se nos quiere plantear en esta opción de respuesta. Un ya que, efectivamente, un porque o un pues, todas estas expresiones podrían funcionar, ¿no? Porque lo dijo perfecto, ya que lo dijo perfecto, pues lo dijo perfecto, etcétera, ¿no? Entonces ahí tendría que ser algo causal completamente. No hay oposición, porque las dos cosas tienen un aspecto positivo. Recuerden que dijimos que cuando algo es adversativo tendríamos que observar cómo uno tiene como una parte tiene connotación positiva y la otra parte tiene connotación negativa o una contradicción, una oposición finalmente. Entonces, claro, esa era la respuesta, como ya lo estaban comentando, ¿no? No obstruya el paso. ¿Qué significa esto? ¿No? Hacemos la aclaración de qué significa decir que no obstruya el paso, que no estacione su coche enfrente de mi zaguán, ¿vale? Entonces, esto es algo explicativo en su totalidad. Bien,
Vamos a agregar la otra y vemos igualmente las opciones de respuesta. Me hizo dudar la palabra posible como aposición. ¿En cuál oración, perdón? Ah, en imposible, en la B. No, no, definitivamente aquí simplemente está funcionando como un adjetivo, ¿no? La palabra imposible está funcionando como un adjetivo calificativo acá. Bueno, les pongo la otra. Sí, se me fue una S, obviamente, ¿no? Ahí en la C, Torres. Como seguramente te diste cuenta, al momento de leerlo, yo dije estaciones, ¿no? Fue un error de dedo ahí. Ok, podemos dar por concluida la reunión, coma, puesto que no hay nada más. ay, no hay más asuntos, perdón, de tratar el día de hoy. ¿Vale? Ahí tenemos una. La otra es, a primera vista, parecía que todo estaba en orden. Por tanto, pronto vimos que no era así. Y la otra, mi asesor aceptó el marco teórico. Por cierto, ya podré comenzar la redacción del cuerpo del trabajo. ¿Qué pensamos de estas otras tres opciones? Efectivamente, ¿no? Como ya lo están señalando, bueno, rápidamente les marco aquí los elementos. Uno es puesto que, el nexo, el otro es por tanto y el otro es por cierto, ¿vale? Como ya lo dicen, la A tendría que ser nuestra respuesta, ¿no? Estamos estableciendo una relación perfectamente causal. Entonces dice, podemos dar por concluida la reunión. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo de decir que ya podemos terminar con la reunión? Que ya no hay más asuntos que tratar hoy, ¿no? Entonces vemos claramente el aspecto de lo causal, puesto que, ya que, por lo tanto o por tanto también podría funcionar en ese contexto. No, por tanto, no, perdón. Este, estaba hablando ahorita en estas últimas, lo que dije fueron más bien consecutivas, ¿no? Pero bueno, las previas definitivamente funcionarían como aspectos causales, ¿vale? ¿Qué relación deberíamos establecer en el inciso B, donde dice, a primera vista parecía que todo estaba en orden? Y luego tenemos el espacio, supongamos, pronto vimos que no era así. Vean, primero dice que todo estaba en orden y después dice que no estaba en orden. Entonces, ¿qué tenemos? Una afirmación y luego una negación, ¿no? Efectivamente tendría que ser algo adversativo. Recuerden, positivo, negativo o al revés, negativo, positivo o afirmación y negación, combinación de afirmación y negación, también nos aborda aspectos adversativos siempre. Entonces, aquí tendría que ser un pero o un sin embargo o un no obstante, etcétera, ¿no? Todos estos. Y luego se dice, mi asesor aceptó el marco teórico. Por cierto, ya podré comenzar la redacción del, no alcanzo a ver qué escribí acá, del cuerpo, perdón, del trabajo. Aquí tendría que ser algo consecutivo, ¿no? Aquí sí quedaría el por tanto, por ejemplo. En el inciso C sí nos quedaría ese por tanto o el por lo tanto. Mi asesor aceptó el trabajo, el marco teórico. ¿Cuál es la consecuencia de que hayan aceptado el marco teórico? Que ya voy a poder hacer el cuerpo del trabajo, ¿no? Que ya voy a poder redactar el cuerpo del trabajo. Entonces, ahí los aspectos. ¿Tenemos alguna pregunta en cuanto a lo mejor las estrategias a seguir en estos formatos de pregunta para el tema de nexos? En resumen, recuerden que decíamos, la estrategia que pueden seguir es
Ya ustedes tienen marcados los nexos. Identifiquen, porque ya tendrían más o menos, yo sé que muchos de ustedes fácilmente pueden memorizar cosas y estoy seguro de que la mayoría de ustedes ya se acuerdan bien que un sin embargo es algo adversativo, que en otras palabras es algo explicativo, que puesto que es algo causal, que por tanto es algo consecutivo, etcétera, ¿no? Entonces, si ya ustedes saben qué tipo de relación debería establecer el nexo que tienen presente, nada más chequen si sí está bien que se establezca esa relación, si sí está bien que yo diga que esto, por ejemplo, en el inciso B, tiene que ser algo consecutivo, si sí se está estableciendo una relación consecutiva, o si en la B de la uno pues, realmente sí estoy estableciendo una relación de oposición o adversativa. Entonces, ese sería como un poquito el proceso para este tipo de preguntas en concreto, donde tienen el nexo escrito y viene marcado en negritas. Entonces, bueno, con estas dos estaríamos concluyendo nuestro primer ejercicio o brevemente este tema de los nexos, pero si queda alguna duda, porque de forma teórica ya no lo vamos a abordar, ¿no? Entonces, si queda alguna duda de forma teórica, la pueden plantear ahora. Yo creo que es un buen momento para ello. Tenemos las respuestas entonces a estas dos últimas ejemplos. Sí, mañana tenemos la optativa de literatura normal, ¿no? Y ya después, hasta que terminen los cursos intensivos, el sábado siguiente a los cursos intensivos, se retoman otra vez las clases de optativas de literatura. Y si en dos opciones están bien empleados, pues checar la puntuación, ¿no, profe? Para comprar. Claro, efectivamente, eso podría ser una consideración adecuada, Chavarrita. Supongamos que hay dos opciones de respuesta que me plantean un nexo que es adecuado, ¿no? A ver, vamos a modificar aquí un poquito. A primera vista parecía que todo estaba en orden. Mm, es que aquí no tenemos ninguna que tenga como, o no tenemos, perdón, dos opciones. Ah, bueno, ya sé, vamos a utilizar. Ah, no, porque la B tampoco es adversativa en la primera pregunta. Supongamos que tenemos aquí en el inciso B el nexo que tendría que ser, ¿no? Algo causal, dijimos que tendría que ser esto, ¿vale? Supongamos que aquí dice, en el brindis resultó imposible añadir algo más a sus palabras, coma, ya que lo dijo perfecto, ¿no? Estoy ahí modificando un poquito para que veamos qué podríamos hacer si se llegara a presentar ese caso, ¿no? Y, ay, ya se movió todo. Bueno, déjenme, voy a borrar estos recuadritos mejor para que no nos obstruyan por acá. Nada más vamos a tener en consideración las que estoy marcando los nexos ahorita, ¿eh? Y la otra, ajá, el inciso A, ¿no? Podemos dar por concluida la reunión, coma, ¿por qué? Porque no hay más asuntos que tratar el día de hoy, ¿vale? Entonces, ¿se acuerdan de lo que estábamos hablando el día de ayer, no? Aquí tenemos dos oraciones que efectivamente establecen una relación causal. Tanto el ya que como el por qué sirven para lo mismo, para establecer una relación causal y efectivamente lo que tenemos aquí en B y en A, ambas se están estableciendo ese tipo de relación. Si este fuera el caso en el que me encuentro con dos opciones de respuesta que tienen o que usan un nexo adecuado, bueno, ahí me pongo a pensar entonces en otros aspectos, ¿no? Como la puntuación, justo, y ya establecíamos ayer, mayormente en la conjunción porque no debería estar antecedida por una coma. Lo habitual es que se use sin coma porque decimos que lo habitual es usar el porque como una conjunción causal enunciativa, que de hecho ahorita vamos a comentar un poquito eso para resolver la pregunta que se quedó pendiente de uno de sus compañeros el día de ayer, ¿no? Entonces, si tuviéramos estas dos, ¿cuál elegimos? Pues la B, ¿no? De forma obligada, porque el ya que sí es un nexo
nexo que utiliza puntuación antes, pero el por qué, al menos en este contexto, no tendría por qué utilizar una coma antes. Entonces, ahí tendríamos un factor de determinar o una forma de determinar una respuesta si ese fuera el caso. ¿Vale? ¿Cuáles son los que dijo que siempre llevan coma después? Los que siempre llevan coma después son los nexos, se me olvidó, explicativos, perdón, y algunos nexos adversativos, los que son más bien locuciones, los que están formados por más de una palabra. Son notas que ya hicimos en días previos, ¿no? Que yo les dije, tomen fotos, hagan una captura de pantalla, porque pues obviamente esa información se iba a ir, ¿no? Solo se debe corregir un poco el segundo, ya que dice porque. Ah, sí, claro. Ahí obviamente hacemos como la corrección brevemente, ¿no? Con respecto a este, ¿vale? Pero sí, efectivamente sería como la cuestión acá. Bueno, entonces ahí ya resolvemos esta duda de su compañero. Bien, ¿alguna otra cosa sobre esto? Voy a dejar ya de compartir esta pizarra. Les voy a cambiar la página. Y justo vamos a hablar de lo que les decía ayer sobre las cuestiones del por qué. Espero que no les resulte confuso, porque les digo que de pronto puede resultar un poquito complicado para determinar si está funcionando el por qué como algo enunciativo o algo de la enunciación. Entonces, vamos viendo aquí algunos casos y algunos aspectos sobre ello. ¿Vale? Vamos a poner por aquí conjunción porque explicaremos. Esta conjunción puede funcionar en realidad de tres maneras, ¿no? Puede funcionar de tres maneras, estableciendo una relación causal. O sea, en todos los casos va a establecer una relación causal, solo que hay tres posibilidades o tres formas distintas de establecer relaciones causales con este porqué, ¿no? La primera y que les decía que es la más común es a la que llamamos causales del enunciado, que es cuando no escribimos coma antes del porqué, ¿no? Entonces, esa sería la primera. Causales del enunciado o de la enunciación, como les decía, que de pronto perdón, del enunciado específicamente, porque de la enunciación es más bien otra forma. Entonces, del enunciado, aquí lo que sucede es que no vamos a escribir coma antepuesta y como tal, lo que se hace aquí es expresar una causa real. Esta es la que responde a la pregunta ¿por qué? ¿Vale? Entonces ponemos acá, no va antecedida por coma, expresa una causa real y responde a la pregunta ¿por qué? De forma muy directa, ¿no? De forma muy directa nos va a responder a la pregunta ¿por qué? Les pongo unos ejemplos con respecto a esto. Entonces, este sería un ejemplo de ello. El suelo está mojado porque ha llovido, ¿no? Entonces, de forma clara, estamos hablando, como les decía, de una causa real, ¿no? O sea, corresponde con la realidad, a eso nos referimos por una causa real. Y si le preguntáramos a la primera parte, me falta el que acá, ¿no? Porque ha llovido, que es como si preguntáramos, ¿por qué el suelo está mojado? ¿No? Aquí podemos ver cómo podemos aplicar la pregunta. ¿Por qué el suelo está mojado? Y responderíamos justo porque ha llovido.
Entonces, estas características son las que van a tener las oraciones causales del enunciado, que específicamente recuerden que estamos hablando de la conjunción porque, ¿no? Entonces, ahí tendríamos un ejemplo concreto. Estamos hablando de una causa real del por qué el suelo está mojado de manera específica, ¿no? Y entonces podemos ver que podemos aplicar esta pregunta de manera concreta, ¿vale? Después tenemos las causales de la enunciación, como ya les estaba diciendo, que estas sí van antecedidas por coma, pero la cuestión particular con las causales de la enunciación, además de que van a tener coma antepuesta, es que, pues de pronto, lo que sucede aquí es que se va a expresar a más bien una respuesta a la pregunta ¿por qué lo digo? Aquí la pregunta que se responde no es directamente un por qué, sino un ¿por qué lo digo? De forma específica, ¿vale? Entonces, ahí tendríamos un aspecto particular con respecto a ello. Y vamos a reelaborar un poquito el primer ejemplo que ya mencionamos de el piso está mojado porque ha llovido. Reelaboramos un poquito ese ejemplo y vamos a ver cómo entonces podríamos construir esa oración para poder considerar que es una causal de la enunciación, ¿no? Entonces, ahí cuál sería la forma de plantear la pregunta. ¿Por qué digo que ha llovido? Porque el suelo está mojado, ¿vale? Entonces, de pronto, como les decía, en un primer momento, pues puede ser un poquito confuso o poco evidente esta diferenciación que estamos planteando, ¿no? Entonces, obviamente no es como que estuviéramos expresando que el suelo húmedo es lo que ha provocado la lluvia, ¿no? Sino el hecho de estar viendo el suelo mojado es lo que nos va a permitir decir que ha llovido, ¿no? Entonces, ¿por qué decimos que ha llovido? Porque estamos viendo que el suelo está mojado, ¿no? De forma concreta. Entonces, espero que alcancen a diferenciar estos dos aspectos que ayudan a identificar cuándo se presenta una causal del enunciado y cuándo se presenta una causal de la enunciación, ¿no? Entonces les digo, la causal del enunciado nunca llevará coma antes y vean cómo se construye la oración de forma diferente. El suelo está mojado porque ha llovido o ha llovido porque el suelo está mojado. Entonces es como si invirtiéramos, si lo observan, como si invirtiéramos el orden de los elementos en alguna medida, ¿no? Podríamos considerarlo obviamente en algunos otros ejemplos. Está enojado porque lo dejaron esperando, ¿no? Vamos a plantear esa oración o ese ejemplo. ¿Qué considerarían de este ejemplo que les estoy diciendo ahorita? ¿Dirían que es causal del enunciado o que es causal de la enunciación? Porque lo dejaron plantado, ¿vale? Vean cómo estamos expresando esta cuestión. Esta definitivamente podemos saber que es de la primera forma, es una causal del enunciado, ¿no? Porque puedo preguntar directamente, ¿por qué está enojado? Porque lo dejaron plantado, ¿no? Efectivamente, ¿vale? En cambio, si yo escribiera, lo dejaron plantado, que ojo, ¿eh? Cambia completamente también el sentido en este contexto, ¿no? Coma, porque está enojado. Entonces, al hacer esta inversión, ya no estoy diciendo de forma evidente o de forma directa en un primer momento por qué está enojado, sino que más bien estoy diciendo por qué digo que lo dejaron plantado, porque está enojado. Entonces, ahí hay una relación causal distinta, alterna. Aquí entonces lo importante, les reitero, es que ustedes recuerden que no es tan común el aspecto de las causales de la enunciación, que lo común realmente son las causales del enunciado en cuanto al uso de la conjunción porque. Y en este sentido,
pues lo normal entonces es que la conjunción porque se la encuentren sin una coma antes, a menos que de pronto estemos no respondiendo a un por qué, sino a un por qué digo X cosa que el enunciado me está expresando, ¿no? Entonces, esa es un poquito la diferenciación. Aquí les planteé la pregunta y la respuesta a la pregunta para que pudiera ser un poquito más obvio. Pero bueno, les reitero, yo creo que no es algo que de lo que deberían preocuparse como tal, o sea, no me parece que les vayan a poner una oración de pronto en la que ustedes tengan que decidir si está bien el uso de la coma antes del por qué o no. Seguramente será como aspectos mucho más evidentes como los que hemos visto en otros ejemplos de forma previa, en los que tienen tres nexos diferentes y que ustedes tienen que identificar o determinar cuál sí es un nexo válido y que establezca una relación adecuada de acuerdo a los fragmentos que se están presentando como tal, ¿no? Entonces, no se claven tanto con este aspecto de cuándo sí, cuándo no. Les reitero, las dos formas pueden ser válidas. Simplemente lo más común es la causal del enunciado, donde el por qué no va antecedido por coma, porque normalmente lo que hacemos con este tipo de conjunción es introducir directamente o responder a un por qué, ¿no? Eso es lo que normalmente hacemos con este tipo de nexo. Si está en primera persona, lleva coma antes. Si está en primera persona que el sujeto, ¿te refieres? ¿El sujeto de la oración principal? ¿O a qué te refieres con el aspecto de si está en primera persona, Navarro? Bueno, para los demás, en lo que me comentas sobre eso, escrita por un yo, claro, pero ¿cómo en qué caso? Es decir, ¿dónde podríamos observar este aspecto de la primera persona donde sí podamos utilizar una coma antes, ¿no? Esa es más bien como la pregunta. ¿Los demás tienen alguna duda sobre esta cuestión? Esa sería efectivamente una causal del enunciado en su totalidad, Gómez, ¿no? Pedro está triste porque no ha pasado su examen, ¿no? Entonces, en ese sentido, estamos planteando por qué Pedro está triste, porque no ha pasado su examen, ¿no? Entonces, en ese ordenamiento, claramente se trata de esa cuestión, de no colocar entonces una coma antes de la conjunción porque, ¿vale? Entonces, bueno, en resumen, les reitero, quédense más con esta idea de que el porque habitualmente al ser una conjunción causal, no lleva coma antes. Son pocas las ocasiones en las que se lo van a encontrar con una coma antes. No es algo común, ¿no? De forma concreta, ¿vale? Bien, chicos, ¿alguna otra duda sobre este aspecto? Y luego están otras, la tercera forma que les digo, pero es todavía menos común, que se llaman causales explicativas, que ahí más bien se escribe coma cuando la causa que se está expresando es una causa secundaria y no es la causa principal. Pero esa es extraña, esa forma, porque realmente, pues nosotros más bien tendríamos que ser los escritores del texto para nosotros mismos poder determinar si la causa que estoy dando es una causa secundaria y no una causa principal, porque el lector no lo sabría de primera mano, ¿no? De pronto no sabría el lector si la causa que se quiere expresar es la principal o es una causa secundaria. Lo único que me podría ayudar a identificar que se trata de una causa secundaria es simplemente ver la coma antes del porqué. Entonces les digo, es todavía un poquito más subjetiva, de hecho, podríamos decir, ¿no? La coma que va antes del porqué porque es una causal explicativa es más subjetiva todavía en cuanto a su uso y mucho menos común también, ¿no? Entonces, bueno, nos quedamos con la primera forma, que es lo más habitual, con las causales del enunciado. Bueno, chicos, si no tenemos más preguntas sobre esto, podemos ir un poquito cerrando con este fragmentito o con esta parte y les voy a quitar entonces esto. Si quieren como conservar esta información, les propongo que hagan una captura de pantalla o le tomen una fotografía porque ya lo voy a quitar. Bueno, quito esto. Y ya entonces, bueno, ya saben que la siguiente semana iniciamos con el curso intensivo. Por ahí ya nos estaríamos viendo con algunos de ustedes. Y lo que vamos a hacer entonces, aquí obviamente vamos a hacer una pausa y lo que vamos a hacer
A nuestro regreso es retomar aspectos ya de la oración básicos para que podamos empezar a hablar de cuestiones de la concordancia, las cuestiones de la concordancia de, em, de los pronombres que tienen que ver con el complemento directo y el indirecto, y también las reglas específicas de concordancia que nos interesan, que ya saben que son las reglas de concordancia nominal, las reglas de concordancia verbal, todas estas ya las empezamos a abordar, perdón, cuando regresemos del curso intensivo, ¿no? De forma concreta. Sí, ya me habían preguntado eso, Gutiérrez, que si va a haber optativa de literatura mañana y les comenté que sí. Eh, en sus ejemplos, como ha llovido porque el suelo está mojado, es como si yo lo dijera, al igual que lo dejaron plantado porque está enojado, mientras en el primer ejemplo, el suelo está mojado porque ha llovido, suena más como un hecho. Sí, y bueno, es que en realidad, pues no es como que haya primera persona ahí, ¿no? Recuerda que si hacemos un análisis de la oración en cuanto a la cuestión del sujeto, Navarro, si yo digo ha llovido porque el suelo está mojado, hay dos cuestiones verbales, ¿no? El ha llovido, que sería una cuestión impersonal, y cuando digo el suelo está mojado, es más bien una tercera persona. Pero bueno, claro, si te refieres a que es una primera persona porque todo se dice desde la perspectiva de un yo, o sea, se dice desde la perspectiva de un testigo o de alguien que observa. Si te refieres a eso, pues puede ser un factor, ¿no? Definitivamente puede ser un factor para la determinación de estos aspectos. Pero no es un factor realmente determinante. Más bien ahí salió la coincidencia en los ejemplos. Lo que sí es más adecuado dentro de lo que mencionas es la cuestión de cuando hablamos de aspectos que son un hecho, ¿no? Si hablamos de aspectos entonces que refieren a hechos de forma específica, como el segundo que tú mismo escribes de el suelo está mojado porque ha llovido, estamos hablando de este tipo de aspectos. Ahí es donde podemos ver de forma más clara que hablamos de aspectos causales del primer tipo, ¿no? Cuando hablamos de las causales del enunciado de forma concreta, ¿vale? Entonces ahí más bien fue una coincidencia en cuanto a la estructuración de las oraciones, pero como tal, desde el análisis de la oración no existe una primera persona, más bien si te refieres a que existe, como te digo, el aspecto de que alguien observa, em, pues lo podríamos entender de esa forma, ¿no? Pero va más por la cuestión de si estamos hablando de hechos en cuanto a la cuestión de el suelo está mojado porque ha llovido, en ese caso, en comparación con la otra forma, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos como el aspecto específico. Sí, por ahí les voy a caer de sorpresa uno de esos días de los intensivos, entonces en Sánchez. Ya saben quiénes van a ser. Bueno, me imagino que Sandra probablemente puede ser una de sus profesoras, porque sé que Sandra va a estar en Sánchez de Tagle, pero nada más, no sé de los otros profesores. Entonces, por ahí esa es una de sus posibilidades. Probablemente la maestra Odilia también. em, y son de los que sé, son de los que sé que probablemente se encuentren ahí. Cuando, pues no sé, no sé todavía, es sorpresa no les voy a decir para que vayan todos los días de la primera semana. Así como si fuera de gran importancia, ¿no? Este, pero sí, por ahí espero poder visitarlos alguno de esos días, esos 4 días de la primera semana, y ahí nos saludamos un poquito, porque pues en realidad sería la última oportunidad que tendríamos para conocernos en persona. Ya no nos vamos a ver en otro momento en persona, nada más nos estaremos viendo obviamente durante las clases del resto del curso y en el último seminario, ¿no? Ay, la verdad es que no sé, no sé quiénes vayan a estar exactamente en los otros institutos. Es decir, yo solo sé que Sandra va a estar en Sánchez de Tagle y sé que yo voy a estar en Plan de Ayala, pero de los demás profesores no sé. No sabría decirles quiénes más van a estar en Sánchez y quiénes más van a estar en Plan de Ayala. Pero bueno, ya se enterarán el lunes, van a descubrir quiénes son sus profesores, no se preocupen. Sí, todos los profesores de español y también los profesores de matemáticas y de premedicina, todos yo considero que son muy buenos. Em, a veces creo que algunos tenemos de pronto como mayor facilidad para ciertos temas al momento de exponerlos y de compartirlos con ustedes. Entonces, la importancia, recuerden, el objetivo de los cursos intensivos es, bueno, ya ustedes tienen un profesor designado, ¿no? En sus clases de sábados o de domingos y un profesor designado que soy yo en las clases en línea. Pero si de pronto hay un tema que a lo mejor no se entiende del todo,
y sobre todo es ahí donde yo los invito a que pongan mucha atención, ¿no? En temas que se les están complicando, supongamos que se les sigue complicando aspectos de puntuación, ¿no? Y van a eventualmente a tocar ese tema en los intensivos, ¿no? Entonces, si cuando hablen de punto y coma o cuando hablen de puntos suspensivos es un signo que se me complica, pues ahí pongan mucha atención porque a lo mejor lo que no me entendieron a mí o lo que no le entendieron a su profesor de sábado o de domingo, a lo mejor a su profesor del intensivo o su profesora del intensivo, puede ser que le agarren un poquito más la onda, que sea un poquito más claro con respecto a eso o que les llegue de forma más directa, ¿no? Entonces, ay, no, no soy de esos, Lastra. A mí luego hasta se me olvida decir cómo me llamo o presentarme. Por aquí me sus compañeras y vos también pido